Bien, entonces, como les dije, hoy vamos a continuar con la parte práctica de estadística aplicada, lo que es error, riesgo y tamaño de la muestra y lo que es propiedad de los estimadores. Vamos a continuar con la misma metodología que la clase anterior, ¿sí? Vamos a ir viendo las resoluciones y cualquier duda o consulta o lo escriben por el chat o prenden el micrófono y preguntan, no hay problema. Entonces, vamos a iniciar con lo que es propiedad de los estimadores. ¿Sí? Ustedes vieron en el teórico, acá lo vamos a ver muy resumidamente, pero que las propiedades de un buen estimador, ¿sí? Eran insesgabilidad, consistencia, eficiencia y suficiencia, ¿sí? Esas cuatro propiedades debía cumplir un estimador para ser considerado un buen estimador. Ahora, ¿qué significaba cada una de esas propiedades? Insesgabilidad, y en pocas palabras, era que la esperanza matemática del estimador muestral, ¿sí? Que nosotros teníamos debía ser igual al, al perdón, iba a decir estimador, debe ser igual al parámetro poblacional. Entonces, quiere decir que la esperanza matemática de tita estimado, ¿sí? De un estimador muestral, debe ser igual a el parámetro poblacional. ¿Sí? El ejemplo de un estimador insesgado era X barra, que era la media muestral, ¿sí? Como estimador insesgado de la media poblacional mu. ¿Sí? Por lo tanto, la esperanza matemática de X barra va a ser igual a mu. Eso quiere decir que X barra es un estimador insesgado de mu. Después, otra propiedad era la consistencia, ¿sí? Que esto quiere decir que a medida que el tamaño de la muestra n minúscula, ¿sí? Que es la muestra, se aproxime al tamaño de la población, es decir, a n mayúscula, el valor del estadístico, ¿sí? Del estimador muestral, se va a aproximar al parámetro poblacional, ¿sí? Entonces, a medida que n, ¿sí? Minúscula se aproxima al tamaño de la población, el estimador se va a aproximar al valor del parámetro, ¿sí? O lo que acá sería lo mismo que x barra se va a aproximar al valor de mu. Después teníamos como propiedad también la eficiencia, que era aquel estimador que tenga mínima varianza. Esto era ya comparando entre dos estimadores. El estimador más eficiente va a ser aquel que tenga menor varianza, es decir, que esté menos disperso en torno a su media. Y después la propiedad de suficiencia, que era de contener todos los datos contener y contemplar toda la información brindada por la totalidad de los datos de la muestra. Entonces, eso son las cuatro propiedades de los estimadores. Son las cuatro propiedades que debe tener un estimador para ser considerado un buen estimador. Y un ejemplo, un claro ejemplo de esto, y que siempre lo vamos a usar a lo largo de toda la materia, es X barra respecto de mu. X barra, la medida muestral, es un estimador insesgado, consistente, eficiente y suficiente de mu, que es la media poblacional, ¿sí? Y esto tenganlo siempre presente. Entonces, ahora ya iniciando con la parte práctica, ¿sí? Ustedes en la guía tienen, bueno, el ejercicio 3.1, ¿sí? Está la resolución ahí sobre, les da tres estimadores y les pregunta cuál es insesgado y cuál es eficiente. Entonces, para lo que es insesgado aplican la esperanza matemática, ¿sí? Y para ver cuál es más eficiente comparan, como decíamos recién, las varianzas de los estimadores. Entonces, el que tiene menor varianza es el más eficiente. Bueno, ahí como les decía, tienen todo el desarrollo paso a paso para ver la eficiencia de cada uno de los tres estimadores y ver cuál es más eficiente, ¿sí? Y también para ver cuál es, de los tres, cuál es insesgado. Por lo tanto, ahora vamos a entonces continuar con el ejercicio 3.02, ¿sí? Que es
un poquito más práctico, tiene algunos números. Este ejercicio nos dice que una muestra de las medidas de los diámetros de 5 pelotas de tenis, ¿sí?, anotadas por un vendedor, fueron los siguientes. Y nos da la información de esas 5, digamos, sería esta columna de datos que está aquí, ¿sí?, de esas 5 mediciones de las pelotas de tenis que realizó el vendedor, ¿sí? 6,32, 6,33, 6,36, 6,37 y 6,37, que es en centímetros, ¿sí? En base a esto, nos pide, el primer inciso, el 1, nos pide que determinemos un estimador insesgado y eficiente de la media verdadera y de la varianza verdadera, ¿sí? Dentro de este mismo punto nos divide en dos, A y B. Un estimador insesgado y eficiente de la media verdadera y un estimador insesgado y eficiente de la varianza verdadera. Entonces, en base a lo que acabamos de ver recién, y bueno, lo que vieron en el teórico también, ¿cuál sería un estimador insesgado y eficiente de la media verdadera? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué se animan a decir? ¿Cuál es un estimador insesgado y eficiente de la media verdadera? Y que vamos a poder calcular a partir de estos datos. Bien, hay un compañero que dice la media poblacional. En realidad la media verdadera hace referencia a la media poblacional, ¿sí? Lo que serían como sinónimos, la media verdadera y la media poblacional. Lo que nosotros estamos buscando, es decir, un estimador de esta media verdadera o media poblacional, va a ser X barra, ¿sí?, como ahí dice otra compañera. Entonces, nosotros lo que vamos a poder encontrar en este caso, o determinar como un estimador insesgado y eficiente de la media verdadera, va a ser X barra, ¿sí?, que ya sabemos la fórmula, por lo que venimos trabajando de la materia anterior también, en donde X barra va a ser la sumatoria de X sub i sobre n. En este caso, la sumatoria de los X sub i va a ser la sumatoria de cada uno de los valores, que son el diámetro de las pelotas de tenis, sobre n, que en este caso es 5, el tamaño de la muestra. Entonces, la media muestral es 6,35, ¿sí? Y que, respondiendo al enunciado, es un estimador insesgado y eficiente de la media verdadera. El inciso B de este ejercicio nos pide, o sea, de este mismo punto 1, el inciso B nos pide determinar un estimador insesgado y eficiente de la varianza verdadera, ¿sí?, de la varianza poblacional. Entonces, ¿cuál es un estimador insesgado y eficiente de la varianza poblacional? Del sigma cuadrado. ¿Cuál sería un estimador insesgado y eficiente? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué opinan de lo que vieron en el teórico, digamos? Pero la varianza dividido algo, pero no me acuerdo qué es. Varianza de raíz, no sé cuánto abajo. Bien, va por ahí. Nosotros tenemos la varianza poblacional, ¿sí?, que es sigma cuadrado, ¿sí?, que la denotamos con letras griegas, y un estimador insesgado y eficiente de esa varianza va a ser S cuadrado, ¿sí?, porque es el estimador, es la varianza muestral, o como bien dice un compañero ahí en el chat, es sigma bonete o sigma estimado al cuadrado, o sigma pico o sigma circunflejo, ¿sí?, depende el nombre que le quieran poner. Ese piquito arriba del sigma, ¿sí?, o ese bonetito circunflejo, quiere decir que es estimado. Entonces, un estimador de la varianza verdadera o la varianza poblacional va a ser sigma estimado, ¿sí?, sigma cuadrado estimado, que va a ser igual a la sumatoria de los desvíos, ¿sí?, respecto de la media al cuadrado sobre n menos 1. ¿Sí? Recuerden esto.
¿sí? Cuando estábamos con la varianza muestral era, la varianza muestral que es S cuadrado o sigma bonete cuadrado, ¿sí? Es n-1, el denominador. Entonces, para obtener lo que es la sumatoria de los desvíos al cuadrado, vamos a construir, ¿sí? Esta tablita adicional donde vamos a tener en esta segunda columna los desvíos y en esta tercera columna los desvíos al cuadrado. Entonces nos va a quedar la sumatoria de todos los desvíos, es este valor, 0,0022, ¿sí? Sobre 4, por lo tanto la varianza nos va a dar 0,00055. Entonces aquí estaríamos respondiendo a la pregunta de determinar un estimador insesgado y eficiente de la media, ¿sí? Que sería la media muestral, y de la varianza verdadera, que sería la varianza estimada, que es 0,00055. Y después el segundo inciso nos pide que determinemos un estimador insesgado, ¿sí? Pero ineficiente del diámetro verdadero de las pelotas de tenis. Entonces, nos pide un estimador insesgado, pero ineficiente. Entonces, insesgado, vamos a volver arriba a las propiedades. Insesgado quiere decir que la esperanza matemática del estimador sea igual al parámetro poblacional. Pero ineficiente, es decir, que tenga mayor varianza que otro estimador o que no tenga varianza mínima. ¿Sí? ¿Qué piensan ustedes que puede ser un estimador insesgado, pero ineficiente de la media poblacional? Es una medida de posición que vimos en la materia en estadística el año pasado. Exacto, ahí como dice una compañera, la mediana o la moda. Entonces, en este caso, vamos muy bien, como dicen los compañeros ahí, la mediana. Vamos a calcular la mediana, ¿sí? En este caso, ordenamos los valores de menor a mayor, el valor que se encuentra en el medio es la mediana. Entonces, observen que en este caso la diferencia es muy pequeña, pero tenemos diferencia entre la media muestral y la media población, perdón, entre la media muestral y la mediana. ¿Sí? Nos da 6,36 la mediana, que va a ser un estimador insesgado, ¿sí? Pero ineficiente de la media poblacional. ¿Sí? Entonces, tengan siempre presente que la media muestral es un estimador que cumple con las 4 propiedades. ¿Sí? Siempre, si le preguntamos cuál es el mejor estimador, es la media muestral de la media poblacional. ¿Por qué? Porque cumple con las 4 propiedades. ¿Sí? Por ejemplo, la mediana, ¿sí? Que lo acabamos de hacer, es un estimador insesgado, pero es ineficiente. Es por eso que usamos siempre la media antes que la mediana. La materia anterior no es caprichoso que nos quedemos ahora a trabajar siempre con la media y no con la mediana, que es una medida de posición que vimos anteriormente también. Bien, vamos a continuar con el ejercicio 3, ¿sí? El 303 es bastante similar al anterior. Nos dice que supongamos que las alturas de 6 plantas de girasol de la zona de Arroyito son las siguientes, ¿sí? Y nos da ahí las medidas en metros, que sería esta primera columna de la tabla, ¿sí? 0,83, 0,88, 0,94, 0,97, 1,06 y 1,02. Entonces, en base a esta información nos pide que determinemos estimadores insesgados y eficientes de la media poblacional y de la varianza poblacional. Entonces, en ese caso, ¿sí? Bien, ahí Santiago pregunta, ¿la varianza estimada cuáles cumple?
volvemos. La varianza estimada, que es la fórmula que nosotros vemos, también cumple con las cuatro propiedades de los estimadores, ¿sí? Cumple es insesgada, es eficiente, es consistente y es suficiente. Pero tiene una corrección, que es el n-1, ¿sí? Ustedes lo vieron en el teórico, ¿sí? De dónde salía, digamos, esa corrección. Además, perdemos también, ya lo vamos a ver más adelante, pero para el cálculo de la varianza, perdemos un grado de libertad, porque para calcular la varianza, primero tenemos que calcular la media muestral, porque sin X barra no podemos calcular la varianza. Entonces, viene de por ahí que X barra sea mejor que el S cuadrado, digamos. No obstante, los dos son buenos estimadores, porque cumplen con las cuatro propiedades. Bien, entonces este ejercicio nos pedía estimadores insesgados y eficientes de la media y de la varianza poblacional. Ya lo hicimos recién y lo dijimos, un estimador insesgado y eficiente de la media poblacional es la media muestral. Entonces, media muestral, ¿sí? Voy un poquito rápido en esta parte porque ya vimos las fórmulas hace tiempo que la venimos trabajando. La media muestral era sumatoria de los x sub i sobre n, sumatoria de los x sub i va a ser la sumatoria de toda esta columna, dividido n, que es 6, ¿sí? Entonces la media muestral es 0,95, ¿sí? Que va a ser un estimador insesgado y eficiente de la media poblacional. Y después, lo que sería la varianza poblacional estimada, ¿sí? O la varianza muestral, nos queda la sumatoria de x sub i menos x barra al cuadrado sobre n menos 1, ¿sí? Vamos a construir estas dos columnas adicionales para los cálculos y nos da que, en este caso, la varianza estimada es 0,00736, ¿sí? Y por último, la desviación típica estimada, lo que tenemos que hacer es aplicar raíz. Si nos pide la desviación típica estimada, vamos a tener que aplicar raíz cuadrada a la varianza estimada, ¿sí? Entonces aplicamos raíz cuadrada a este valor y nos da 0,086, que es la desviación típica estimada, ¿sí? Que es el valor que nos pedía el ejercicio. Bien. Y vamos ahora, para terminar de entender estos conceptos de lo que es insesgado, eficiente, ineficiente o sesgado, vamos al ejercicio 306, ¿sí? Que, bueno, acá ya están las respuestas, pero nos pide que demos ejemplos de estimadores que sean. Primero nos pide un estimador que sea insesgado y eficiente, ¿sí? Entonces, ya lo habíamos dicho antes, ¿sí? X barra, ¿sí? Es un estimador insesgado y eficiente de mu, es decir, la media muestral es un estimador insesgado y eficiente de la media poblacional, ¿sí? Después nos pide un ejemplo, o que demos un ejemplo de estimadores que sean insesgado pero ineficiente. Entonces, en ese caso, ¿sí? La media, ¿sí? Perdón, la mediana, ¿sí? Va a ser un estimador insesgado pero ineficiente de la media poblacional, ¿sí? Si la distribución es simétrica. Y por último nos pide que demos un ejemplo, ¿sí? De estimador que sea sesgado e ineficiente. Bien, en ese caso, como ejemplo de un estimador sesgado e ineficiente, vuelvo un segundito, que sea sesgado, ¿sí? Sería que la esperanza matemática de ese estimador es distinto al parámetro poblacional. Entonces, un ejemplo de un estimador sesgado e ineficiente, es decir, que no cumple esas dos propiedades de los estimadores, sería la mediana,
¿sí? Como estimador de mu cuando la distribución es asimétrica. Bien, acá entonces vimos un repaso rápido de lo que eran las propiedades de los estimadores, ¿sí? Las 4 propiedades que debía cumplir un estimador para ser un buen estimador, y algunos ejercicios como para que nos vaya quedando claro que la media muestral es un estimador que cumple estas 4 características, estas 4 propiedades de la media poblacional, ¿sí? Y ahora entonces vamos a ver rápidamente, ¿sí? Esperen un segundito. Sí, lo comparto muy rápido. Usted tiene la resolución, ya está en el mismo teórico. Las resoluciones de estos prácticos pues se las vamos a ir cargando, no se preocupen. Pero este ejercicio que es el 3.1 que ustedes tienen en el teórico y está ahí mismo la resolución, ¿sí? Nos dice que tenemos los tiempos de duración promedio de batería, ¿sí? Se distribuyen normalmente con media mu y varianza 1, ¿sí? Se toman muestras aleatorias de tamaño 2 y como se desea realizar una estimación puntual de la duración promedio de las baterías, se sugieren 3 estimadores, ¿sí? Esto lo vemos ahora rápidamente para ver qué tenemos que hacer cuando tenemos, digamos, 3 estimadores, por ejemplo, y los queremos comparar. Entonces, tenemos 3 estimadores que son mu sub 1, mu sub 2 y mu sub 3 estimados, ¿sí? Porque son estimadores, ¿sí? Son a partir de una muestra. Es por eso que tiene el circunflejo arriba. O podría ser x barra sub 1, x barra sub 2, ¿sí? Es por ahí para no equivocarnos tanto con la nomenclatura. Bien, cada uno de estos estimadores, ¿sí? Es igual, en este caso, mu sub 1 es igual a, perdón, mu estimado sub 1 es igual a 1/3 de x1 más 2/3 de x2. Bueno, el mu sub 2, mu sub 3. Entonces, nos pregunta, ¿sí? Si estos estimadores, estos 3 estimadores son insesgados, ¿sí? Entonces, habíamos visto que para que un estimador sea insesgado, ¿sí? La esperanza matemática de este estimador tiene que ser igual al parámetro poblacional, ¿sí? Entonces, bueno, acá lo tenemos escrito esto que acabamos de decir. Sabemos que un estimador pita, ¿sí? Estimado, de cierto parámetro va a ser estimado si la esperanza matemática de ese estimador es igual al parámetro. Entonces, en ese caso, lo que vamos a tener que hacer a cada uno de estos estimadores, aplicarle, ¿sí? Esperanza matemática, ¿sí? Esperanza matemática de mu sub 1 estimado, de mu sub 2 estimado, de mu sub 3. Entonces, si le aplicamos esperanza matemática al primer término, tenemos que aplicarle esperanza matemática al segundo término, ¿sí? Acá, bueno, van a aplicar las propiedades de la esperanza matemática, ¿sí? Que vieron en estadística y probabilidad, y nos va a quedar de esta forma. 1/3 de la esperanza matemática de x y más 2/3 de la esperanza matemática de x sub 2, ¿sí? Acá arriba, lo vemos un segundito, ¿sí? Nos decía que tomábamos muestras aleatorias de tamaño 2, ¿sí? Y entonces nos dice que x sub 1 y x sub 2 componen la muestra de tamaño 2. Entonces la esperanza matemática de x sub 1 y la esperanza matemática de x sub 2, ¿sí? Van a ser igual a mu, que es el estimador, perdón, el parámetro poblacional, ¿sí? Entonces, a mí me queda 1/3 de mu más 2/3 de mu, ¿sí? Sumamos esta fracción, me queda igual a mu. Entonces, en los 3 casos, me da lo mismo.
obtenemos que la esperanza matemática del mu estimado sub 1, mu estimado sub 2 o mu estimado sub 3 es igual a mu, que es el parámetro poblacional, ¿sí? Es decir, que los tres estimadores son insesgados. Y después, el inciso B nos pide cuál es más eficiente y por qué. Entonces, en ese caso, ¿sí? La definición, ¿se acuerdan cuando estábamos iniciando? Era que decíamos que un estimador tita estimado sub 1 va a ser más eficiente que otro tita estimado sub 2, ¿sí? De un mismo parámetro, ¿no? Del mismo parámetro tita, si el cociente entre estos dos, ¿sí? Entre la varianza del estimador 1 sobre la varianza del estimador 2 es menor a 1. O lo que es lo mismo, si pasamos este término multiplicando hacia el otro lado, sería que la varianza del estimador 1 es menor a la varianza del estimador 2. Entonces, lo que vamos a hacer para cada estimador, ¿sí? Los mu sub 1, mu estimado sub 1, mu estimado sub 2 y mu estimado sub 3, es aplicar varianza, ¿sí? Y las propiedades de la varianza de cada lado, ¿sí? Que es lo que vimos, también lo vimos en la materia de estadística y probabilidad. Entonces, de esa forma vamos a obtener que la varianza, bueno, acá le cambiamos la letra, pero sería el primer, el segundo y el tercer estimador del mu. Nos queda que la varianza de tita sub 1, de tita estimado sub 1, es 5 novenos de la varianza del parámetro poblacional. La varianza del estimador 2 es 5 octavos y la varianza del estimador 3 es 1/2 de la varianza poblacional. Entonces, bueno, vamos a tener que efectuar estos cocientes o ir comparando estos valores, ¿sí? Para llegar a la conclusión de que la varianza de el estimador 3, ¿sí? Es menor a la varianza del estimador 2 y también es menor a la varianza del estimador 1, ¿sí? Es decir, vemos que 5 octavos y 5 novenos, ¿sí? Es mayor que 1/2. Entonces, como el estimador 3 tiene menor varianza que el estimador 2 y menor varianza que el estimador 1, ¿sí? Es que va a ser el más eficiente de los tres. ¿Sí? Es muy importante para la resolución de ese práctico o para entender ese ejercicio, tener presente las propiedades de la esperanza matemática y de la varianza que vimos en la materia pasada, ¿sí? Ténganlo en cuenta por ahí si lo están viendo y no saben bien qué pasó en algún paso que se realizó o en algún pasaje de término, vuelvan a buscar por ahí el apunte del año pasado para revisar las propiedades. Bien, ahora ¿se entendió hasta acá la parte de la propiedad de los estimadores y de un buen estimador, las 4 propiedades que debe cumplir? ¿Se entendió algo? ¿No se entendió nada? Sí, profe, se entendió. Bien. Perfecto. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es error, riesgo y tamaño de la muestra. ¿Sí? Un segundito que... Bien. Ahí ven... ¿Se ve bien la presentación? ¿Se ve el Word?
Sí, sí. Bien. Comenzamos entonces. Ahora lo que vamos a ver es la parte de error, riesgo y tamaño de la muestra, ¿sí? Que mayoritariamente lo vamos a utilizar para determinar el tamaño adecuado de una muestra, ¿sí? Vamos a tener que tener en cuenta, como tenemos acá el primer cuadrito antes de comenzar con los prácticos, esta fórmula, ¿sí? Todas estas fórmulas las tienen que saber, o con saberse una fórmula, que por ahí es la del tamaño de n, que es la que más vamos a utilizar, si le preguntamos alguno de los otros valores, lo pueden ir despejando, porque es solamente hacer pasaje de término. Pero bien, a tener en cuenta, el error, lo que nosotros vamos a llamar error, ¿sí? Va a ser la diferencia entre x barra y entre mu, ¿sí? Es decir, lo que va a diferir del valor verdadero de la población. Después lo que vamos a llamar sigma de x barra, es decir, la desviación típica de x barra, va a ser, o digamos la desviación típica de la muestra, va a ser igual a la desviación típica de la población dividido la raíz de n. ¿Sí? Y después también otra fórmula es que el error, ¿sí? Va a ser igual a z por sigma sobre raíz de n. Bueno, desde acá, a partir de esta fórmula, nosotros podemos ir despejando y vamos a poder ir trabajando de acuerdo a lo que necesitemos saber, ¿sí? Si nosotros tenemos z, que es igual al error, que es esto que tenemos acá arriba, sobre la desviación típica de la muestra, que sería sigma de x barra, que si lo reemplazamos por sigma sobre raíz de n, ¿sí? Si transformamos un poquito esto, x barra menos mu, habíamos dicho que era el error, entonces nos queda e por, y acá aplicaríamos regla de extremos por medio, nos quedaría que este es raíz de n pasa acá arriba, entonces nos queda que z va a ser igual al error por raíz de n sobre sigma. Y entonces si de esta ecuación nosotros despejamos n, que es el tamaño de la muestra, ¿sí? Nos va a quedar que es igual n, el tamaño de la muestra es igual a z elevado al cuadrado por sigma cuadrado, que sería la varianza, sobre el error al cuadrado. O, que es otra forma que lo pueden ver también, sería que n es igual a z por sigma sobre e, todo elevado al cuadrado. Entonces, a partir de esta fórmula, ¿sí? Que como les digo, es la que vamos a utilizar por lo general, ustedes pueden despejar si quieren z, sigma o el error. Depende de lo que el ejercicio nosotros, digamos, les estemos solicitando. Entonces, vamos a ir al ejercicio 3.8, ¿sí? De la guía de prácticos. Perdón. Este ejercicio nos dice que la división investigación de la Dirección Nacional de Vialidad desea conocer el número promedio de kilómetros recorridos durante una semana por los camiones. Y el jefe de la división dice, ¿sí? Que el máximo error muestral no deberá ser mayor que 15 kilómetros por arriba o por debajo de la media verdadera o de la media poblacional, ¿sí? El nivel de confianza debe ser 95,45% y que la desviación típica de la población, según los estudios muestrales previos, es de 120 kilómetros. Entonces, en base a esto, nos pide que encontremos el tamaño adecuado de la muestra. Entonces, 15 kilómetros, ¿sí? Que es lo que nos dice en el enunciado. El máximo error muestral no deberá ser mayor a 15 kilómetros, por arriba o por debajo de la media verdadera o de la media poblacional. Ese 15 es el error nuestro, ¿sí? Es el E de la fórmula.
el 95,45%, ¿sí? Que en el enunciado nos dice el nivel de confianza, es nuestro 1 menos alfa. ¿Sí? Es lo que nos va a estar dando esta probabilidad, nos va a traer asociado el valor de z. Después nos dice que la media, la desviación típica poblacional, según estudios muestrales previos, es de 120, entonces sigma es 120, y lo que nos queda saber es cuál es el valor de n. Entonces, vamos primero acá abajo, después volvemos al grafiquito. Nosotros lo que vamos a tener que hacer es, para saber cuál es el valor de n, es decir, el tamaño adecuado de la muestra, es realizar z cuadrado por sigma cuadrado sobre el error al cuadrado. Z cuadrado no lo tenemos, cuál es el valor de z que viene asociado a este nivel de confianza. Así que ya vamos a ver cómo lo obtenemos. Sigma cuadrado sí lo tenemos porque sigma es 120, entonces nos quedaría 120 al cuadrado. Y el error al cuadrado, teníamos que el error era 15, entonces nos queda 15 al cuadrado. Y para encontrar este valor de z, ¿sí? Este valor que está acá, lo que vamos a hacer es, si nosotros tenemos que el nivel de confianza es 0,9545, nuestro 1 menos alfa, esa probabilidad es la probabilidad central, ¿sí? Siempre va a ser probabilidad central, chicos, a menos que el enunciado diga algo distinto, ¿sí? Que nos diga que este nivel de confianza es o esta probabilidad que es el 0,95 de la cola derecha o de la cola izquierda. Salvo que el enunciado lo especifique, siempre esta probabilidad o nivel de confianza o de significación que le vamos a estar dando es central, ¿sí? Entonces, este 0,9545 es central. Por lo tanto, ¿sí? De este valor hacia la derecha, es decir, esta área en celeste, vamos a tener lo que era alfa sobre 2, ¿sí? Es decir, si nosotros pasamos este 0,95 restando y este alfa hacia la derecha sumando, nos va a quedar que alfa es igual a 0,04 y algo. Entonces, vamos, como tenemos el 95 o el 0,95 en el centro, y nos va a quedar alfa sobre 2 a la derecha y alfa sobre 2 a la izquierda. Entonces, vamos a tener el 0,02275 en este lado y el 0,02275 desde otro lado. Entonces, nosotros tenemos que buscar cuál es el valor de z que está acá, ¿sí? Este z y este z, que como bien vimos que la distribución normal era simétrica, este va a ser un valor de z positivo y este va a ser un valor de z, va a ser en términos absolutos el mismo valor, pero va a tener el signo negativo. Entonces nosotros para buscar en la tabla, ¿sí? Que trabajábamos de distribución z, vamos a tener que buscar, ir a ingresar al cuerpo de la tabla en la probabilidad, ¿sí? Y buscar una probabilidad tal que sea la probabilidad desde este punto hasta menos infinito, porque la tabla nos daba valores acumulados desde un punto hasta menos infinito. Entonces, en ese caso, desde este punto hasta menos infinito vamos a tener esta área en blanco, que es el 0,9545, más esta área en celeste, ¿sí? Que es el 0,0227. Si nosotros sumamos esta área más esta área, nos da una probabilidad de 0,9773. Entonces, esta es la probabilidad que tenemos que ingresar a la tabla para ver cuál es el valor de z que corresponde. Si vamos a la tabla, vamos a encontrar que el valor de z que le corresponde es 2. De ahí es que sale el 2. Profe, Sí, ¿puedes repetir de nuevo lo que sumaste? bien. Repito esto y después le doy de otra forma porque hay dos formas de calcularlo y que vamos a llegar al mismo resultado. Nosotros tenemos que este 0,9545 de probabilidad es una probabilidad central, ¿sí? Es decir, que está acá en el centro, como lo vemos. Entonces, si nosotros hacemos pasaje de término acá, es decir, pasamos el 1 menos alfa
que tenemos acá lo pasamos sumando y el 0,95 lo pasamos restando, nos va a quedar que alfa es igual a 0, esperen que ahí hago bien la cuenta. Nos va a quedar que el alfa es igual a 0,0455. Como esta probabilidad de 0,95 es central, ese 0,04 que nos queda está distribuido en dos colas, una cola derecha y una cola izquierda. Como la distribución normal es simétrica, de este lado nos queda alfa sobre 2, es decir, 0,0455 dividido 2, que nos va a dar 0,02275, y de este lado lo mismo, nos queda 0,02275. ¿Sí? Observen que si sumamos todas las probabilidades, 0,022 más 0,95 más 0,022, todo esto nos da 1, que es el área bajo la curva. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bien. Entonces, ahora lo que a nosotros nos estaba faltando era el valor de este z para aplicar en la fórmula, que sería el z que va a estar acá, ¿sí? En este punto, ¿sí? O este z. No hay problema, pues si nosotros ponemos 2 o menos 2 elevado al cuadrado, ¿sí? Va a quedar un número positivo. Pero entonces nosotros tenemos que saber cuál es el valor de z, es decir, desde este punto. La tabla que nosotros trabajamos, de probabilidad que trabajamos desde el año pasado y que son las mismas que vamos a utilizar en esta materia, este año digo, nos dan para la distribución normal, ¿sí? Nos da la probabilidad acumulada desde un punto hasta menos infinito. Es decir, desde un punto hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, desde este punto hasta menos infinito, ¿cuánta es la probabilidad que yo tengo? Y tengo toda esta área que está en blanco, ¿sí? Que es 0,9545, ¿sí? Y también tengo esta área en celeste, que es 0,022. Entonces yo, desde este punto hasta menos infinito, que estaría por acá, digamos, voy a tener una probabilidad que va a ser igual a 0,95 más 0,022, es decir, 0,9773. Es toda la probabilidad que yo tengo en esta área, ¿sí? Desde este punto, ¿sí? Hasta menos infinito. Entonces yo a la tabla tengo que ingresar con esta probabilidad, 0,9773, que es la que está acumulada desde un punto hasta menos infinito. Porque si yo entro con la de 0,95 voy a estar buscando mal el valor de z. Entonces yo voy a la tabla con este valor 0,9773, o sea, acuerdan la distribución normal, como teníamos probabilidad, vamos al cuerpo de la tabla, a buscar esa probabilidad, y vamos a ver que corresponde con un valor de z igual a 2. ¿Sí? Gracias. Bien, esa es una de las formas, digamos, ¿sí? Uno de los razonamientos. El otro razonamiento sería, yo sé que desde acá, desde este valor, que va a ser un valor negativo de z, hasta menos infinito, tengo el 0,0227. Entonces, puedo ir a las tablas, ¿sí? Busco este valor, ¿sí? En el cuerpo de la tabla, en las probabilidades, y también me va a corresponder con menos 2, ¿sí? Entonces, vamos a obtener 2 y menos 2. El resultado es el mismo, digamos, independientemente de qué razonamiento sigamos. Sí, eso es muy importante, chicos, para determinar siempre el valor de z, porque tanto en esto y después cuando avancemos con estimación por intervalo y demás, tenemos que saber interpretar y encontrar el valor de z y rápido, digamos, porque es un pasito de todo el ejercicio. Pero si lo hacemos mal, es un pasito que nos va a arrastrar el error y vamos a hacer todo el ejercicio mal. Entonces, obtuvimos este z, que es igual a 2, lo reemplazamos en la fórmula, resolvemos esto, es decir, 2 al cuadrado por 120 al cuadrado por 15 al cuadrado, nos da que el tamaño de n debe ser igual a, mayor o igual, ¿sí? A 2,56. Entonces, eso es la parte numérica, ¿sí? Resolviendo la ecuación, aplicando las fórmulas que vimos. Sí, para responder, digamos, a la pregunta del enunciado, la respuesta es que el tamaño de la muestra de Ecuador
para no cometer un error mayor a 15 kilómetros, que es como pedía el jefe de vialidad, con una probabilidad del 0,9545 y conociendo que la desviación típica poblacional es de 120 kilómetros, tiene que ser de 256 o mayor. ¿Sí? Bien, ese es el ejercicio 3.8. Ahora vamos a ir al ejercicio 3.9, que es similar. Este ejercicio nos dice que midiendo el tiempo de reacción de una prueba de hipnosis, un psicólogo estima que la desviación típica es de 0,05 segundos. Que el tamaño de muestra debe ser, ¿qué tamaño de muestra debe ese psicólogo tomar para poder confiar en un 95% si el error de estimación no excederá en 0,01 segundos? Bien, entonces, ese 0,01 segundos es el error. El nivel de confianza era el 95%, es decir, 1 menos alfa es 0,95. La desviación típica es 0,05 segundos y tenemos que encontrar el n. Entonces estamos en un caso similar al anterior, tenemos que aplicar la fórmula de n, que era igual a z cuadrado por sigma cuadrado sobre el error al cuadrado. El valor de sigma es 0,05, entonces nos queda 0,05 al cuadrado. El valor del error es 0,01, se nos queda 0,01 al cuadrado. Y el valor de z tenemos que aplicar el mismo razonamiento que antes. Si tenemos que en la parte central está el 0,95%, nos van a quedar dos colas, una a la derecha con el 0,025 y otra a la izquierda con el 0,025. Entonces, desde este punto, que es el valor de z que yo tengo que encontrar para insertar en la fórmula, desde este punto hacia la izquierda vamos a tener el 0,95 más el 0,025. Es decir, que vamos a tener 0,975. Vamos a la tabla, al cuerpo de la tabla, a buscar esa probabilidad, 0,975, y nos va a dar un valor de z de 1,96. Entonces reemplazamos este valor de 1,96 en la fórmula y vamos a obtener que el n debe ser igual a, es igual a 97. Entonces, otra vez, para responder al enunciado, vamos a decir que el tamaño de la muestra que debe tomar el psicólogo para confiar en un 95% que no va a cometer un error superior a 0,01 segundos, ¿sí? Siendo la desviación típica poblacional igual a 0,0 segundos, es de un n mayor o igual a 97. Recuerden en este caso cuando trabajamos con n, bueno, en este ejemplo son camiones, en este ejemplo son personas. Siempre redondear hacia el mayor y redondear, digamos, a un número entero y al mayor. ¿Sí? No podríamos tener 96 personas y media o 96,8 personas. Es 97. ¿Sí? Tengan siempre presente eso. Bien, esto de cómo me doy cuenta que es 0,97,5. Esto es de estadística 1, chicos. Si yo tengo el 0,95 de probabilidad central, ¿sí? A mí me queda el 0,05, ¿sí? Distribuido entre las dos colas, en la derecha y en la izquierda. Entonces yo tengo alfa sobre 2 en esta parte, ¿sí? En la parte derecha, y alfa sobre 2 en la parte izquierda. Alfa es 0,5, entonces 0,5 sobre 2 es 0,025. Si yo tengo 0,025 en la cola derecha y 0,025 en la cola izquierda, observen que la sumatoria de todas estas probabilidades debajo de la curva es 1. ¿Sí? 0,025 más 0,95 más 0,025, todo esto es 1. Entonces, como yo tengo que buscar el valor de z que se corresponde a este punto, ¿sí? Porque es hasta donde llega el error de acuerdo al enunciado,
y ahora el nivel de confianza que yo quiero tener, o que me dice el enunciado, o en este caso el psicólogo, yo miro, de acuerdo a este gráfico que hice, y sé que desde este punto hasta menos infinito. ¿Por qué hasta menos infinito? Porque es como me da la probabilidad la tabla que nosotros utilizamos. La tabla que nosotros utilizamos de probabilidad me da la probabilidad acumulada desde un punto hasta menos infinito. ¿Sí? ¿Se acuerdan? El año pasado yo les había mostrado la tabla y cómo se tenía que leer esa tabla. Denme un segundo. Porque si no terminamos de cerrar este tema, vamos a arrancar mal para los otros temas y... Ahí está. Esta es la tabla de distribución normal, ¿sí? De las tablas estadísticas que trabajamos nosotros. Y son las mismas del año pasado. La tabla de distribución normal, ¿sí? Como lo vemos en el gráfico, y como nos dice la función, nos da la probabilidad acumulada desde un punto hasta menos infinito. Si lo vemos acá en la función, es la integral desde un punto x, ¿sí? O desde un valor de z sería en este caso, como la nomenclatura que estamos utilizando, desde un valor de z hasta menos infinito. Esa es la información que nos brinda la tabla. Como la tabla nos da esta información, es decir, desde un punto hasta menos infinito, ¿sí? Es por eso que nosotros cuando estemos haciendo los prácticos, ¿sí? Cuando estemos resolviendo los prácticos, tenemos que tener en cuenta eso. Que la tabla nos va a dar la probabilidad desde este punto hasta menos infinito. Entonces, yo no puedo a la tabla ir a buscar, mejor dicho, ingresar con una probabilidad de 0,95, ¿sí? A buscar el valor de z, porque eso va a estar mal, porque desde este punto hasta menos infinito, que es hasta acá, yo no tengo 0,95. Tengo 0,95, que es esta parte en blanco, más 0,025, que es esta cola en celeste. Entonces, yo desde este punto hasta menos infinito, tengo el 0,95 más 0,025, que es, así es como me brinda la información la tabla. Entonces, de ahí sale el 0,975. Pero vamos a hacer así, 0,25 más 0,025 igual. Vamos a poner así. Ahí está. ¿Sí? Lo voy a poner así, así les queda, digamos, después cuando les cargue las resoluciones. Entonces, de ahí sale el 0,975. Del 0,95, que es esta área en blanco, más esta área en celeste, que es el 0,025. Por eso tengo que entrar a la tabla con 0,975. Una vez que tengo el valor de z, reemplazo en la fórmula. ¿Sí? Me queda 1,96 al cuadrado por 0,05 al cuadrado sobre 0,01 al cuadrado. Me da que el n es igual a 97. Bien, como ahí dice la compañera Jennifer, exactamente. También podríamos hacer 1, que es toda el área bajo la curva, menos este 0,025, que es la cola derecha, digamos. Entonces, si nosotros hacemos 1, que es todo esto, menos 0,025, vamos a llegar a lo mismo, que es 0,975. Cualquiera de los dos razonamientos, sí, está bien. Van a llegar al mismo valor de z, digamos. Bien, ahora vamos a ir al ejercicio 310, ¿sí? Que este ejercicio lo que busca es comparar cómo varía el tamaño de n, digamos, de acuerdo a
cómo cambia el error o el nivel de confianza. El ejercicio nos dice que si la desviación típica de la duración promedio de tubos de TV, ¿sí?, marca CENIC, se considera de 100 horas, ¿sí?, la desviación típica, ¿sí?, el sigma es de 100 horas, ¿qué tamaño de muestra es el adecuado? Y nos da dos ejercicios, dos incisos. El inciso A nos dice, si queremos que nuestra estimación no difiera de la media verdadera en más de 20 horas, ¿sí?, con un nivel de confianza del 90% y del 95%. Entonces, sigma siempre va a ser 100. Ese es un dato fijo, digamos, nos queda. Después, para el inciso A tenemos un caso en donde el error es en 20, ¿sí?, y el nivel de confianza es del 90%. O sea, nuestro 1 menos alfa es 0,90. Entonces, ¿cuál va a ser el tamaño de n? En este caso, si es 0,90 el nivel de confianza, ¿sí?, la probabilidad que tenemos en la parte central nos va a quedar 0,05 en la cola derecha y 0,05 en la cola izquierda. Por lo tanto, vamos a estar buscando un z de 0,95, que es el z de 1,645, ¿sí?, o 1,64. Entonces venimos a la fórmula, la misma fórmula de n, del tamaño de n, y reemplazamos. Nos queda z elevado al cuadrado, ¿sí?, que es 1,64, sigma, que era 100, elevado al cuadrado, y el error elevado al cuadrado, que es 20. Nos da que el n debe ser mayor o igual a 68. Dentro del mismo inciso A nos decía nivel de confianza del 90 o del 95%. Entonces, dentro del inciso A, ¿sí?, perdón. Guarda. Tenemos, si tienen el manual, digamos, a mano con los enunciados del ejercicio práctico, son 2 puntos. Dentro del ejercicio 3.10 tenemos el inciso A y el inciso B, ¿sí? Dentro del inciso A tenemos un nivel de confianza del 0,90, que es este, que acabamos de ver, y un nivel de confianza del 0,95. Exacto, es todo del mismo inciso A por ahora, ¿sí? Entonces, para el inciso A, que nos decía que el error es de 20 y con un nivel de confianza del 90 o del 95. Entonces, el primero que hicimos era del 90, el 90%. El segundo, que es el 95, nos queda, el error es de 20, es el mismo. La desviación típica sigue siendo 100, ¿sí? Y lo que va a cambiar entonces, si tenemos una probabilidad 0,95, lo que va a cambiar es el z. Vamos a tener que buscar un z, en el anterior era un z de 0,95. En este caso va a ser un z de 0,975, es decir, 1,96. Entonces, si comparan las dos fórmulas del n, tenemos el error es 20, es el mismo error, el sigma es 100, es el mismo sigma, ¿sí?, es la misma desviación, y lo que cambia es el z, que es 1,96 en vez de 1,64, ¿sí? Entonces, en ese caso resolvemos y nos da n igual a 96. ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí, ¿Por qué mientras más confianza, ¿cómo? mientras más confianza tiene, va a ser más n? ¿Por qué sería? Exacto, exacto. O sea, ¿no sería el revés? No, ahí vemos bien la relación. Para eso está este ejercicio. A medida que nosotros le pidamos mayor confianza, ¿sí?, queremos tener mayor confianza, por eso pasamos del 0,90 al 0,95. Para yo tener mayor confianza, ¿sí?, este nivel de confianza, ¿a qué está asociado? Al valor de z, ¿sí? Si yo aumento el nivel de confianza, observen, si paso de 0,90 a 0,95, aumenta el valor de z. Entonces, en la fórmula, si me aumenta el nivel de z que está en el numerador, me va a aumentar el valor de n, ¿sí? Eso si lo vemos así, solo con la fórmula.
Ahora, siguiendo la lógica sería, si yo voy a realizar un experimento y quiero tener mayor nivel de confianza, tengo que aumentar el tamaño de n, es decir, tengo que tener muchas más observaciones para que sea más confiable mi estudio. Si yo quiero saber, por ejemplo, ¿cuál es la nota promedio de los estudiantes de estadística aplicada en el parcial? Y tomo una muestra de 3 estudiantes, ¿sí? Y a lo mejor los 3 estudiantes, desaprobaron los 3 estudiantes justo. Los 3 tienen 2. Entonces yo ahí tuve una muestra muy chica y por eso, digamos, tengo menos nivel de confianza, ¿sí? En el estudio que realicé, porque la muestra fue muy chica. En cambio, si yo voy agrandando la muestra, ¿sí? Voy a tener más confianza en el estudio. Porque, digamos, voy incorporando mayor cantidad de observaciones, mayor cantidad de datos. Está, profe, se entendió. Entonces, Gracias. vean de esas dos formas. Lo pueden ver asociándolo por la fórmula. ¿Sí? Acá, si yo aumento z, aumenta n. Si aumento sigma, es decir, la desviación típica, perdón, aumenta n. Y por el contrario, si yo aumento el error, disminuye n. Es decir, si yo permito un error más grande, el tamaño de la muestra va a ser más chico. Bien, vamos a continuar ahora con el inciso B de este mismo ejercicio. Que el inciso B nos decía qué tamaño de muestra es el adecuado si queremos que el error muestral máximo sea de 10 horas, por arriba y por debajo, y un nivel de confianza del 90 y del 95%. Entonces acá, sí, ahora estamos en el inciso B, en donde lo que cambia es el error. Seguimos teniendo el mismo sigma y la misma desviación típica, pero cambiamos el error. El error va a ser 10. Y el 1 menos alfa, nuestro nivel de confianza, nuestra probabilidad, va a ser 0,90 para un caso y 0,95 para el otro. Un segundito ahí. Ahí está. Entonces, para este caso que tenemos 0,90, ¿sí? Estamos igual que el punto, digamos, el punto A1, que era este, de acá arriba. Vamos a tener para 1,90 el mismo valor de z, que es 1,64. ¿Sí? Nos queda 1,64 al cuadrado por 100, que era la desviación. ¿Sí? Y en este caso el error, en vez de ser 20, como era el inciso anterior, en este inciso es 10. Entonces nos queda 10 al cuadrado. En este caso, resolvemos, la muestra nos da 271, que debe ser el tamaño de n. Observen, a ver si no alcanza. Voy a hacer un poquito menos de zoom, pero después ya vuelvo, es para que entre todo en la hoja. Ahí no sé si lo alcanzan a ver ahora que lo alejé un poco, pero observen, en este caso que tenemos en el B1, que es el de abajo de todo, tenemos 90%, ¿sí? De confianza, 0,90 de probabilidad, y el error es de 10, el error permitido. Y en el de arriba de todo, que era el A1, digamos, teníamos la misma probabilidad, ¿sí? Por lo tanto el mismo z, el mismo sigma, pero el error era mayor. Entonces, hacer más grande el error, el tamaño de la muestra es más chico. ¿Sí? Que eso es lo que también decíamos recién de cómo se relaciona el tamaño del error con el tamaño de la muestra. Si yo quiero que el error sea más chico, tengo que aumentar el tamaño de la muestra. ¿Por qué? Digamos, ¿por qué es eso? Porque yo quiero, al tener menos error, quiero decir que lo que, valga la redundancia, le erre, o, digamos, o lo que difiera la media muestral del verdadero valor de la media poblacional, ¿sí? Esté lo más cerca posible de ese valor poblacional. Entonces, si quiero que esté lo más cerca posible de ese valor poblacional, tengo que aumentar mi tamaño de n. ¿Sí? Entonces sería como la parte del razonándolo.
Bien. Y en el segundo punto, en donde nos pedía una probabilidad de 0,95, ¿sí? Tenemos el error de 10, el nivel de confianza de 0,95, entonces corresponde con un z de 1,96. Entonces nos queda 1,96 al cuadrado por 100 al cuadrado, que era el valor de la desviación típica, sobre 10, que era el valor del error para este inciso B, ¿sí? Nos da que el tamaño de n es 384. Entonces observen cómo redujimos el valor del error, o sea, disminuimos el error, ¿sí? Y aumentamos el nivel de confianza que queremos, es por eso que el tamaño de n se nos incrementó. Bien, ¿se entendió hasta acá la parte de la relación entre n, digamos que es el tamaño de muestra, y el z, la desviación típica sigma y el error? ¿O no se entendió nada por el silencio? Bien, sí se entendió, perfecto. Ahí lo alejo un poquito, ¿sí? La idea es por ahí que si están con celu me van a odiar, pero la idea es que vean cómo, en este caso, ¿sí? Cómo tenemos los los 4 casos en donde tenemos el error, en este caso es 20 y en el segundo también es 20, y lo que aumenta es el nivel de confianza, entonces el n aumenta, y en este caso también que nosotros aumentamos el nivel de confianza, aumenta el n. Y si después comparamos este caso contra este caso, que tienen el mismo nivel de confianza pero menor error, el n es más grande, en donde tenemos un error más pequeño, ¿sí? Siempre, o bueno, por lo menos en mi caso, lo que hago es, para ver la relación, es mirar la fórmula. Nosotros miramos la fórmula de si aumenta z, aumenta n. Si aumenta sigma, aumenta n. Por el contrario, si aumenta el error, que es algo que está en el denominador, si aumenta en lo que estoy dividiendo, ¿sí? En ese caso me aumenta lo que tengo acá abajo, digamos, ¿sí? Me va a disminuir el n. Si yo aumento el tamaño el valor de por lo que estoy dividiendo, todo el cociente va a ser más chico, entonces el n va a ser más chico. Bien, y ahora vamos a ir al ejercicio 3.12. Sí, el ejercicio 3.12, que vamos a entrar a lo que es estimación de P, que es la proporción, ¿sí? En este caso, cuando estamos trabajando con proporción, ¿se acuerdan? Antes cuando iniciamos esto de error, riesgo y tamaño, dijimos que el error estaba definido como la diferencia de x barra, ¿sí? Menos mu. Bueno, que digamos sería x barra la media muestral menos mu, que es la media poblacional. En este caso, cuando trabajemos con proporciones, ¿sí? Vamos a estar en vez de trabajar con mu, vamos a estar trabajando con p, que va a ser la p mayúscula, ¿sí? Va a ser, o esta p grande, llamémosle, va a ser la proporción poblacional. Y el p estimado va a ser la proporción muestral. Entonces el error va a estar definido como la proporción estimada menos la proporción poblacional, es decir, la proporción muestral menos la proporción poblacional. Lo que va a modificarse en este caso de proporción, digamos, si lo trabajamos relacionado a la misma fórmula que ya venimos trabajando antes del tamaño de la muestra, ¿sí? O para tratar de que nos sirva lo que ya aprendimos y no tener que aprendernos otras fórmulas de
de memoria, ¿sí? En este caso, el tamaño de la muestra n va a estar dado por z al cuadrado, ¿sí? Era lo mismo que teníamos antes. En el denominador tenemos el error al cuadrado, que sigue estando igual. Y esta parte que teníamos en el cálculo de la n, ¿sí? Cuando trabajamos con una variable aleatoria discreta, que teníamos x barra y mu, teníamos el valor de la desviación típica, trabajábamos con desviación típica al cuadrado, es decir, era con la varianza de esa variable, digamos. Entonces, en este caso, lo que se va a modificar, como estamos trabajando con proporción, ¿sí? En vez de tener sigma cuadrado, es decir, la desviación típica al cuadrado, vamos a tener p estimado por 1 menos p estimado, ¿sí? Que es la varianza cuando estamos trabajando con proporciones. Y digamos, lo mismo, si queremos saber a qué es igual z, por ejemplo, acá está puesto, digamos, al revés, pero creo que por ahí la forma más fácil de asociarlo es con la fórmula de n. Si nosotros queremos saber z, lo que tenemos que hacer es despejar de esta fórmula el valor de z. O lo que sería lo mismo, que vuelvo a buscar la fórmula de z, si puedo. Bien. Lo coloco acá afuera para que quede. Cuando nosotros trabajábamos con lo que era z, ¿sí? Teníamos que el z era igual al error acá arriba, ¿sí? X barra menos mu, sobre sigma dividido raíz de n, ¿sí? Entonces, si acá vamos a trabajar con proporciones, ¿sí? En vez de trabajar, en este caso, con el error que era x barra menos mu, acá vamos a trabajar con lo que definimos antes como error, ¿sí? Que es p estimado menos p. ¿Sí? P es proporción, ahí que veo que están consultando en el chat. P es proporción. En este caso estamos en la estimación de P, es decir, en la estimación de la proporción. ¿Sí? Sería una población dicotomizada donde determinada parte, ¿sí? Tiene una característica. Es lo que vimos, chicos, por ahí en binomial. ¿Sí? Bien. Entonces, continuando acá con lo de Z, para tratar de asociarlo, digamos, cuando trabajamos con proporción, entonces en vez de tener el error que era x barra menos mu, nosotros trabajamos con este nuevo error que es p estimado menos p, ¿sí? Y después, en vez de lo que era sigma, ¿sí? Que es la desviación, sigma es la desviación típica, ¿sí? Nosotros acá tenemos que p por 1 menos, perdón, p estimado por 1 menos p estimado es la varianza, entonces, si nosotros ponemos ese p por 1 menos p, ¿sí? Sería la varianza, entonces hay que aplicarle raíz cuadrada. Entonces, como nos queda raíz cuadrada de p por 1 menos p sobre raíz cuadrada de n, ¿sí? Es lo mismo que decir raíz cuadrada de p por 1 menos p sobre n, ¿sí? Aplicamos propiedades de, este, de la raíz cuadrada. Y lo mismo, ya que estamos, segundito, llevamos la
vamos a poner así, llevamos lo que es la ecuación de n, ¿sí? Observen que en este caso con proporción, entonces el n tiene el error en el denominador, sigue siendo el mismo, el z cuadrado sigue siendo lo mismo, y lo que varía es la varianza, que en este caso en realidad era sigma cuadrado, en este caso nos queda p estimado por 1 menos p estimado, que es la varianza. Bien, vamos ahora en los ejercicios prácticos tienen dos ejercicios de estos, ¿sí? de proporciones. El 311 tiene la resolución ahí y le da todos los datos del ejercicio. Y después vamos a ver el 312, que es similar, pero tiene un pequeño detalle. El ejercicio 312 nos dice que el gerente de una casa de repuestos para automotores quiere comprobar los registros de inventario contra los inventarios físicos mediante un estudio muestral. Él indica que, y nos da 3 puntos a saber, o 3 indicaciones. Nos dice que el máximo error muestral no deberá ser más del 5% por arriba o por debajo de la verdadera proporción, que el nivel de confianza debe ser del 99,73%, que es un buen nivel de confianza, y que la proporción de registros inexactos según la experiencia pasada no se conoce. Es decir que no conocemos la proporción P, ¿sí? de registros inexactos, no conocemos tampoco la varianza. Entonces, lo que tenemos es el nivel de confianza, que es 0,9973. Tenemos el error, ¿sí? que nos dice un 5% para arriba o por debajo, entonces es 0,05. Entonces vamos a ir el error, que es 0,05, ya tenemos el valor. Con esta probabilidad tenemos que ver a qué valor de z corresponde, que corresponde un z de una probabilidad que sea de 0,9987, que va a corresponder con un valor de z de 3, se nos queda 3 al cuadrado. Y por último, el valor de p que se desconoce, ¿sí? Ahí debajo del enunciado nos dice, o nos da un dato, dice: aclaración, para resolver esta actividad tenga en cuenta que como no se conoce la proporción de registros inexactos, es decir, no sabemos cuántos son exactos y cuántos inexactos, se debe tomar p estimado igual a 0,50, ¿sí? Ya que ese valor de P estimado es el que nos garantiza el máximo producto, ¿sí? entre P estimado por 1 menos P. Es decir, 0,50 por 0,50 nos quedaría, ¿sí? Entonces, de esa forma nos estamos garantizando que tenemos la máxima varianza posible. Es decir, si nosotros tomamos que P estimado es igual a 0,50, este producto, ¿sí? de la ecuación, ¿sí? que es el P estimado por 1 menos P estimado, va a ser el máximo posible. Pues si nosotros hacemos, por ejemplo, 0,2 por 0,8, nos va a dar 0,16. O si hacemos 0,4 por 0,6, nos va a dar 0,24. ¿Sí? Es por eso que, otorgándole el valor 0,5 a la proporción, al P estimado, nos aseguramos que esa sea la máxima varianza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos trabajando con proporciones y la población está dicotomizada. Entonces, si yo tengo el 0,5, ¿sí? del otro lado me queda 1 menos P es 0,5. Si yo tengo el 0,90, me queda 1 menos 0,90 del otro lado es 0,10. Me queda 0,10 por 0,9, ¿sí? Entonces, tomamos P estimado igual a 0,50, que es el que nos garantiza la mayor varianza posible, como nos dice la aclaración ahí, y hacemos 3 al cuadrado por 0,5 por 0,5 sería, y todo esto sobre 0,05 al cuadrado, lo cual nos da que el n debe ser mayor o igual a 900.
Bien, ¿se comprendió esta parte cuando trabajamos con proporción? ¿O no se entendió nada? Bueno, bien, entonces, si se entendió, ¿alguna consulta sobre lo que hemos estado viendo hoy sobre lo que es error, riesgo, tamaño de la muestra o estimación perdón, o propiedad de los estimadores? Digamos, todos los dos temas que vimos. ¿Queda alguna consulta o algo que haya que dar para rever o que lo veamos de vuelta al ejercicio por ahí o alguna parte para que queden claros? Sí, Siempre vamos a trabajar con una probabilidad central. ¿cómo? Siempre vamos a trabajar con una probabilidad central. Sí, siempre vamos a estar trabajando con probabilidad central, salvo que lo diga explícitamente el ejercicio, digamos, o el enunciado. ¿Sí? Sí. Si el enunciado dice, vamos a trabajar con una probabilidad del 0,95, a secas, así, es probabilidad central. 0,90, 0,95, lo que sea. Si dice, vamos a trabajar con una probabilidad del 0,90, es central. Siempre es central, digamos, por defecto. Salvo que, como les dije, el enunciado diga, tenemos una probabilidad del 0,95 hacia la cola derecha, o hacia la derecha, o en la parte inferior de la distribución. ¿Sí? Sí, sí. Pero Gracias. por lo general vamos a estar trabajando en el 99% de los casos con probabilidades centrales. Pero por eso, si es algo que no sea central, nosotros se lo aclaramos en el ejercicio. Listo. Gracias. Bueno, perfecto. Entonces, no sé si queda alguna duda más. Si no, vamos finalizando. Bueno, bien, perfecto. Entonces, continuaríamos el jueves, ¿sí? La misma hora por el mismo canal, las 18, ¿sí? Vamos a continuar con lo que es estimación por intervalo. Bueno, muchas gracias a ustedes por el tiempo. Nos vemos, chicos, suerte. Tengan buen descanso.